Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Hoy nos abstraemos de la cobertura que hemos tenido en los últimos meses con motivo de estos meteoros, sin que ello signifique que nos hemos olvidado, jamás, porque la verdad que mucha gente la está pasando mal. Mucha gente la está pasando muy mal después de haber perdido todo. Pero obviamente el país sigue caminando. Algunos dicen que hacia atrás. El hecho es que la dinámica social no se pierde. El país tiene desafíos enfrente. Uno de sus desafíos es construir un proceso electoral creíble el próximo año. Bueno, desde ya. Darle certidumbre a nuestra gente, darle certidumbre al mundo que el proceso electoral que culminará con las elecciones generales de noviembre del próximo año es el resultado de la voluntad transparente de la población. Es uno de los retos. Aunque usted tenga malestares con la élite política, el hecho es que el país debe tener elecciones. Así es el sistema en que vivimos. Y si los procesos electorales han sido parte del problema de Honduras, el deber es que el próximo año, tanto en las primarias como en las generales, se construyan verdaderos procesos de los que no dude nadie a lo interno, ni mucho menos en el mundo, que lo vamos a necesitar. A ese mundo exterior a nosotros lo vamos a necesitar el próximo año. Y usted sabe para qué. Para que nos ayude, para que nos asista, para que nos preste. Porque sin ese mundo, el país no tiene recursos ni capacidad para reconstruir lo que ha sido dañado. Y yo diría que ni la capacidad para rehabilitar lo que hoy tenemos que hacer en función, por ejemplo, y aquí tengo a un hombre que sabe lo que digo con la cuestión del café. ¿Sabe cuál es el principal temor de los productores del café? Y debería ser el temor de nosotros, porque al fin y al cabo ese grano nos genera reserva, nos genera dólares. Es habilitar todas esas vías que están llenas de lodo y agua y donde cultivamos el café. El temor, digo, es que se madure el café, que se caiga ese grano porque no lo pudimos sacar. ¿Y por qué no lo sacamos? Sencillamente porque en este momento hay mucha agua. Si usted mete una máquina, lo que hace es revolver el lodo, enturbiar más el acceso y por lo tanto están esperando un tiempito más, pero en esa espera se madura el grano. No sé cuánto grano de café se pudiese perder con las repercusiones negativas para todos, sobre todo para el Estado. Así es que, conscientes de que vamos a necesitar el respaldo, el auxilio de la comunidad internacional, debemos construir procesos electorales limpios, que no le quepa la duda a nadie que el alcalde que salió electo en este municipio fue la voluntad popular, que el diputado que ganó una curul es
porque recibió el respaldo, no porque en el conteo hubo manipulación, y que el próximo presidente de la República sea estrictamente la voluntad de los hondureños que tenemos acceso y estamos ahí en el nuevo censo electoral. Esa será nuestra carta de garantía ante el mundo, porque no tenemos muchas cartas de garantías que exhibir. Independencia de poderes, combate a la corrupción, no tenemos muchas cartas que exhibirle al mundo. Entonces, por lo menos esta, exhibámosle. Nuestro Estado de Derecho cojea, por lo menos elecciones transparentes, démonos nosotros para sentirnos con autoestima y démoselo al mundo también. Para que el mundo tenga por lo menos algunos convencimientos de que no todo lo estamos haciendo mal y que vale la pena ayudarle y tenderle la mano una vez más a Honduras, porque nos las han tendido varias veces. Nos han condonado deudas, nos dejaron una deuda pública de $1,000 millones, ya la tenemos otra vez, como les digo siempre, en casi los $15,000 millones. La gente se aburre también de un país que no se ayuda a sí mismo. Por eso no cabe pensar, es inaudito pensar siquiera que se van a posponer las elecciones el próximo año. No cabe ante la situación del país pensar, no vale la pena ni decir yo creo. Se comete un error gravísimo aquellos que propagan esa idea de posponer las elecciones. Ese es el tema de hoy. Jennifer Girón lo resume así rápidamente para ir a la pausa, presentarles e iniciar el debate con nuestros invitados. Señorita Girón. Buenos días, licenciado. Buenos días, Honduras. Y es que realmente ese es el tema y tenemos una pregunta específica para los hondureños. ¿Permitirá el país que se pospongan las elecciones? Es una pregunta que usted se puede hacer y nos puede responder en las redes sociales. ¿Permitirá el país que se pospongan las elecciones primarias? Es la pregunta de esta mañana. Diríjase a nuestras redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter para contestarla. Frente a Frente presentó el tema del día. Le doy el saludo a don Mario Segura, el diputado Mario Segura. Bienvenido. Renato. Se nos olvida, mire. Se nos olvida, es la costumbre. Le doy el saludo a don Wilfredo Renato, Méndez. ¿Qué un tal, gusto. Will? Mucho gusto. También el saludo para don Reinaldo Ecónomo, diputado en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Reinaldo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, don Renato, saludos a mi compañero Mario Segura y el saludo al licenciado Wilfredo Méndez. Buenos días, estamos listos. ¿Es su partido, es algún sector de su partido que anda impulsando este asunto de posponer las elecciones, Reinaldo? Bueno, primero que nada, Renato, quiero ser categórico en esto. Cada opinión de los diputados Renan Inestrosa, Welsi Vázquez y Jaime Enrique Villegas me parece que debe ser una opinión particular, porque a nivel de comité central, a nivel de bancada del Partido Nacional, jamás se ha tocado ese tema, jamás nos han convocado para decir, miren, esta es disciplina partidaria. Y si fuese así, yo quiero ser categórico aquí frente a las cámaras, ante este potente programa y canal. No lo permitiría, no estaría de acuerdo. Y simplemente porque soy un demócrata, porque creo que deben haber elecciones internas en marzo del próximo año y que deben haber elecciones generales en noviembre del próximo año. Eso no lo podemos cambiar, eso está establecido en la ley. Los partidos políticos tienen un compromiso con el país de ir a elecciones. No podemos pensar ni imaginar otra idea que no sean participar en las elecciones internas. Y por eso ayer en la reunión del Congreso Nacional aprobamos y apoyamos los 1.700 millones que se ocupan para las elecciones tanto primarias como las elecciones generales. Y de eso, repito, soy claro y contundente. Vamos a elecciones internas, porque la democracia tiene su costo, pero hay países que por no tener democracia viven peor. Hay países que por no tener esa democracia de ir a elecciones internas o a elecciones generales, están complicada su institucionalidad. Nosotros debemos proteger la institucionalidad, nosotros debemos garantizar como diputados, porque por ahí pasa todo, por ahí por el Congreso pasa todo,
que vamos a elecciones internas, porque dígame entonces, Renato, ¿en qué momento vamos a dar la oportunidad a la juventud que hoy desea aspirar? Si las elecciones internas es la que permite, Renato, que se renueven los partidos, que se pongan caras frescas, caras diferentes, que no piensen en los mismos y no actúen con los mismos errores del pasado. Las elecciones internas no solo garantizan la democracia interna en el Partido Nacional, sino que nos garantiza que en noviembre del próximo año tengamos elecciones limpias, transparentes y con una veeduría internacional. Y ahí quiero aprovechar, Renato, que estaba revisando lo que aprobamos ayer y vemos también la participación del CNA, la participación del Tribunal Superior de Cuentas, y también me llama la atención que dice una veeduría concurrente, o sea que la sociedad civil, los patronatos, todos pueden apuntarse para estar en esta veeduría y garantizar que los fondos sean manejados de manera transparente, porque el país necesita eso y debemos apostarle a que se maneje de manera transparente. Yo particularmente confío en las autoridades del Consejo Electoral, confío en que están comprometidos con el país, pero soy categórico. Vamos a elecciones y dejen de ideas locas, de ideas oscuras en las que estén pregonando algo que no está establecido en la ley. Vamos a elecciones y vamos a cuidar y a proteger que vayamos a elecciones. Bueno, no sé qué piensa don Wilfredo Méndez del tema para el cual ustedes han sido convocados esta mañana. Esas ideas que dicen son muy personales de quienes las han emitido en torno a la idea de posponer las elecciones. Yo me acostumbré a aquel dicho que cuando el río suena, piedras trae, y que la gente que ha propuesto eso sabe de los riesgos personales que corre como político, su imagen personal, y que de repente no se lanzan si no es porque los empujan a decir las barbaridades que han dicho de posponer las elecciones, de alterar el calendario electoral, de seguir debilitando el Estado, el pobre Estado de Derecho que ya tenemos los hondureños. Bueno, don Renato, primero buenos días a don Mario Segura, paisano. Gracias. Gusto saludarlo. A don Reinaldo Ecónomo allá en San Pedro Sula. Un saludo también a toda nuestra gente que está trabajando en acciones de solidaridad en todo el país. Es realmente admirable, don Renato, cómo la gente, por su propia iniciativa y bueno, y los equipos de trabajo nuestro también en todo el país. Así es que agradecer ese nivel de solidaridad en todos estos momentos en el país. A ver si hago una relación rápida, don Renato, de lo que me he acostumbrado por temas de estudio también en el tema del análisis prospectivo. Tómese el tiempo, no se sienta presionado. Una es, don Renato, hacer el análisis desde el golpe de Estado hasta el 2017, rápidamente. No me voy a detener el 2009, sino el 2017. Cuando uno conoce los estrategas que están detrás de un gobierno determinado, uno más o menos puede dibujar cuál es la ruta que estos grupos van a seguir, ¿verdad? Y partiendo de los estrategas que tiene don Juan Orlando Hernández y también caracterizando este gobierno en la forma en cómo se compone y cómo opera, entonces uno tiene que trazar una línea en el tiempo. La línea en el tiempo se impone en el 2017, cómo se mantiene durante toda su gestión y cómo analiza su salida después del 2021. Toda esa línea de análisis en el tiempo hay que ir viendo los actores que se están manifestando en sus distintos momentos, porque los actores no son actores aislados, sino que son producto de esa estrategia diseñada, donde hay un grupo de gente que está atrás. Una que tiene un poco de mayor celeridad por la presión pública y otros que no tienen tanta presión porque están fuera del país o porque sencillamente siendo asesores nacionales también no tienen ese nivel tampoco de responsabilidad en la función pública, pero son asesores de gobierno. En este caso, esa medición que se va dando en el tiempo, entonces, va teniendo la medición de la oposición política, su comportamiento, cómo va tomando el rumbo, ¿verdad? Cuánto se fortalece o cuánto se debilita. Y ahí también entonces hay que ir analizando a cada partido. El Partido Liberal, qué riesgo representa para este grupo que está en el control del poder, el Libre, hasta dónde representa un riesgo y hasta dónde también el movimiento popular y el movimiento social se puede controlar. Todos esos factores y fenómenos hay que irlos viendo para tomarle el pulso. Entonces ya, por ejemplo, los grupos que controlan el país saben muy bien hasta dónde el movimiento popular, el movimiento social en las calles, producto de la presión, hasta dónde se puede controlar. Y cómo hacerlo también, cómo dirigir, por ejemplo, toda una acción para neutralizar, incluso eliminar a un actor político o sobre todo en este caso del movimiento social que se pueda convertir en un estorbo.
Haciendo esa relación entonces en el tiempo, hay que ver un poquito también, ahí un poco más complejo para algunos de nosotros, el tema del análisis del relacionamiento exterior de esta administración con algunos actores, hasta dónde algunas decisiones de esta administración, por ejemplo, en el respaldo a Israel que hay detrás de todo esto, el por qué, ¿verdad? Esa relación puede ser bastante conveniente para una administración de esta naturaleza, que tiene que ver con la ultraderecha estadounidense, por ejemplo, en el comportamiento de relacionamiento con esta administración, qué riesgos puede significar un cambio de gobierno en Estados Unidos. Todo eso lógicamente va a tener un impacto en la acción política interna. Y ahora me vengo rápidamente este año, lo que quería relatar aquí es el tema de la línea de trabajo que ellos tienen, o la línea estratégica que algunos podrían considerar macabra, ¿verdad? Porque ahí ahí hay distintas formas de operar, desde cercar a un sujeto para eliminarlo a través de cualquier acción, desde el tema de la corrupción, de corromper al sujeto, de campañas para destruir a la persona, hasta incluso asesinar un sujeto, que ha sucedido en el país, y podemos expresar distintos momentos de líderes sociales que han sido asesinados, producto de ese seguimiento sistemático, y otros que son asfixiados. Y en esa asfixia, aquellos líderes políticos que estamos surgiendo en este momento debemos de tener cuidado para no dejarnos asfixiar, ¿verdad? Porque esa es una estrategia de distintas formas, desde el orden económico, el tema de la imposibilidad de avanzar en un proceso político interno, una serie de factores y elementos. Me vengo a este año para poder hacerlo un poco más rápido. Cuando la pandemia en marzo pues se decreta el estado de sitio, hay factores y elementos que uno en ese momento, en el marco del trabajo político, se pregunta hasta dónde va a avanzar o no. Los que ya teníamos más de un año de trabajo en organización, pues teníamos alguna ventaja. Los que iban a empezar en enero, febrero de este año tenían alguna desventaja. Otros no la tienen porque sencillamente tienen una maquinaria a la par. Entonces, haya o no haya pandemia o lo que sea, tienen plata, tienen conexiones, tienen estructura creada anteriormente, y desafortunadamente tampoco son estructuras tan limpias. Tampoco la ética política es el factor referencial de este tipo de personas, y existe un nivel de degradación en el tema de la participación política, don Renato, que pareciera ser que usted se corrompe para ganar o no gana, ¿verdad? Y ese asunto también debemos de tener cuidado, la nueva clase política, para poder avanzar sin caer también en ese tipo de desencantos. En marzo entonces, cuando empieza a darse el tema de pandemia, nosotros empezamos a medir a lo interno de nuestro equipo de análisis político, de estrategia política, que habían algunos elementos que se estaban empezando a mover, que empezamos, creo, a sentir en abril, cuando ya escuchamos por primera vez una diputada liberal y una diputada nacionalista hablar de eliminar las elecciones primarias. Argumentaban en aquel momento el tema del financiamiento por la pandemia, ¿verdad? Nosotros en ese momento hicimos consultas en todos los departamentos del país para tomar una decisión que hacíamos frente a un hecho cierto. El hecho cierto es que teníamos una pandemia encima. Claro. El hecho cierto es que teníamos que dirigir los recursos para la atención humanitaria de nuestra población. Pero también otro hecho cierto es que la democracia es fundamento esencial para la vida de un país. Y si queremos realmente rescatar un país de las manos de la corrupción, del crimen, de esos políticos corruptos, hay que entrarle, don Renato. Ojalá haya un poquito después de tiempo para decirle lo difícil que es que las personas decentes, honradas, quieran entrar en el campo político, ¿verdad? Porque eso tenía un impacto también, todo este sistema muy bien articulado. En ese momento entonces, la consulta pasa y todos los compañeros, por unanimidad, en todos los departamentos, dicen: nos vamos a oponer a esa iniciativa. A cualquier posibilidad de eliminar las elecciones. En ese momento era eliminar internas. Una diputada del Partido Liberal y una diputada del Partido Nacional. Digo eso porque pasan meses, don Renato, y después, dentro de nuestro propio partido, existe una iniciativa para posponer las elecciones primarias. Y otra vez entonces nosotros a consultar a lo interno, porque ya sabíamos muy bien que esos hilos que se estaban moviendo obedecen a esa línea de tiempo que yo le mencioné, de esa estrategia de unos grupos. Unos caen en ese juego, otros son partícipes conscientes de ese juego, ¿verdad? Entonces, en ese momento, de nuevo, la consulta, y también fue categórico. A pesar que sea de dentro de nuestro partido, que se plantea posponer las elecciones primarias, nosotros nos oponemos a posponer las elecciones primarias, porque eso significaba oxigenar esta dictadura, eso significaba darle tregua a Juan Orlando, y la dictadura no da tregua, don Renato. ¿Por qué nosotros le vamos a permitir tal cosa con todo el daño que le ha hecho al país? Bueno,
Pasa eso, recibimos mucha crítica a lo interno del partido, fuimos el único movimiento Honduras Libre que se plantó con firmeza defendiendo las elecciones primarias y que el proceso democrático debía ser el fundamento. Habíamos pasado eso y esperábamos el 13 de septiembre, el momento de la convocatoria a las elecciones, que creíamos que ese momento, si se daba la convocatoria de elecciones, ya teníamos saldado supuestamente algún nivel de garantía para ir a elecciones primarias. Sucede la convocatoria, lo celebramos a lo interno, pero siempre dijimos mantengámonos vigilantes. Días después, en este mismo foro, usted observó cómo existió una iniciativa de ley para que si existía más de un movimiento, que se inscribía nada más, el partido al final podía imponer los demás candidatos, ¿verdad? Quienes controlaban el partido. Y digo quienes controlan, porque no necesariamente quien coordina un partido es el que controla. Y volvimos otra vez a generar la discusión pública de que no se podían imponer candidatos, que había que proteger las elecciones primarias. Pasado eso, don Renato, nosotros dijimos públicamente, hay que tener cuidado, las elecciones siguen bajo amenaza. Y ahora que encontramos estas nuevas declaraciones de estos diputados nacionalistas, encontramos que no solo es atentar contra las elecciones primarias, como lo habíamos dicho, sino contra las elecciones generales al proponer un triunvirato o que se extienda el periodo de Juan Orlando Hernández. En toda esa línea de tiempo y la estrategia está marcado claramente que estas voces, don Renato, no son voces aisladas, son voces articuladas de un plan muy bien estructurado, de equipos que saben muy bien que de eso depende el hecho de mantener impunidad y control en el país. Bueno, escucho su opinión también, don Mario. Usted es un hombre muy fogueado en la política, sabe cómo se tejen los hilos de esa política tradicional que dice Wilfredo Méndez, está alerta, cómo percibe esas declaraciones en torno a la posibilidad de posponer los procesos electorales del próximo año. Sí, gracias, doctor Renato. Primero agradecerle por el espacio que nos da. Un saludo al pueblo hondureño, solidarizándonos y las condolencias para aquellos que han perdido sus familiares y que también han perdido sus bienes. Mire, Renato, yo daba declaraciones ayer en un medio y la verdad es que la perspectiva que tiene Will es muy interesante, pero la que tenemos los que vivimos ahí, los que estamos en ese mercado de valores, que es el Congreso Nacional y todo el andamiaje político, nos damos cuenta que el Partido Nacional es un partido muy vertical, Renato. Ahí nada surge si no es con la venia de alguien. Y son totalmente susceptibles, ¿verdad? Y usted va a ver que en estos momentos, cuando ha hecho una declaración la compañera Welsi, no ha habido reacción del Partido Nacional. Porque yo creo, Renato, que la sociedad también tiene que entender, y principalmente los del Partido Nacional, que aquí el presidente no solo Juan Hernández, el presidente son todos ellos, es todo su partido. Y el daño que le están haciendo ellos a este gobierno y el daño que pretenden hacerle a la sociedad, yo considero que ni Germán Quintanilla puede predecir esa tormenta Welsi que viene a destruir el país. No hay margen en este momento, Renato, para tratar de suspender elecciones internas y generales. En las diferentes reuniones que hemos tenido cuando teníamos la comisión electoral, que tuvimos mucho asesoramiento de la Unión Europea, del G16 y de la Embajada Americana, el mayor interés de esos es que existan elecciones, Renato. Esa es la carta de presentación y es la garantía que da el país a la comunidad internacional para que nos puedan ayudar. Ahora pregúntese usted, ¿cómo esta comunidad que ha estado tan interesada en ese proceso electoral y ese cambio que es necesario en nuestro país, nos quiera hoy ayudar con este tipo de ambiente que estamos creando? Yo no entiendo qué es lo que sucede, Eduardo. Realmente considero que lo de la compañera y el otro compañero fue que quizás se levantaron, no se habían tomado una taza de café y escribieron algo por escribirlo. Pero esto, Renato, es totalmente dañino. Yo quiero dejarle muy claro aquí a ustedes la posición de la bancada liberal. Considero que también es la posición del Partido Liberal, no vamos a permitir. Y lo otro, Renato, que para no alarmarlos tanto, no es un proceso fácil en el Congreso. Para hacer un proceso de esto, Will, se necesitan 86 votos. Tendría que estar de acuerdo la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Libre para que pudiese pasar en el Congreso. Y yo no puedo hablar por Libre, quizás Will lo pueda hacer, pero en el Partido Liberal esto no pasa. Esto es imposible que pase en el Congreso. Lo hemos decidido y lo tenemos muy claro, tenemos que ir a elecciones.
Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a usted aquí, Renato y a Will, ¿y cuál es la diferencia entre un triunvirato? ¿Cuál es la diferencia entre posponer elecciones y cuál es la diferencia en una constituyente? ¿Acaso al final no son pinturas que se pintan con el mismo pincel, Renato? Entonces, son intereses, ¿va? Cuando uno empieza a conocer cuál es el camino y la ruta de cada partido, uno se va dando cuenta que al final las diferencias son bien estrechas, ¿no? Casi coinciden en lo mismo, ¿va? Quedarse en el poder. Entonces, ¿qué significaría la propuesta que ha hecho Libre de una constituyente, ¿verdad? La otra vez recibimos una cátedra interesante del presidente Carlos Flores Facusé y nos explicaba cuál es una constituyente primaria y cuál es una constituyente derivada. Y una primaria, aquí tendríamos que hacer una revolución, güey. Esa es una constitución primaria donde el pueblo elija quiénes son sus constituyentes. Aquí podríamos hacer una constituyente derivada y estaría compuesta por los partidos que formamos parte en el Congreso. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Que los diputados estemos 2 años más, como pretende Welsi. Entonces, yo creo, Will, que aquí también tenemos que ponernos claros, ¿verdad? Esos discursos deben de ser transparentes, ¿verdad? No discursos mediáticos. En el caso nuestro sí queremos garantizarle al pueblo hondureño que nos vamos a oponer. No importa el costo que esto tenga, pero el Partido Liberal sí va a luchar porque existan elecciones internas y elecciones generales. Eso sí lo queremos dejar bien claro. Y con el asunto de la compañera, yo se lo he pedido con mucho respeto. Imagínese usted, Eduardo, con la crisis que tenemos, con esa gente que no tiene comida, que no tiene cobija, que necesita que le llevemos una ayuda y cuál es el mensaje que le estamos mandando, ¿verdad? Esto deteriora totalmente la clase política, ¿verdad? Mire, no sé si usted se acuerda y Will se acuerda lo que era antes ser político. Uno iba a sus pueblos y a uno lo recibían bien. Mire, la gente ponía el mejor mantel o buscaba la gallina más gorda para atender a su diputado. ¿Sabe qué sucede ahora con los políticos? Andamos una diana en el pecho. Todo el mundo nos quiere disparar y ya le va a tocar a Will o ya le está tocando. Todo el mundo quiere disparar contra uno, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando suceden este tipo de cosas como las que están pasando, eso no ayuda en nada a la clase política y le estamos dando razón a los detractores del sistema, ¿verdad? Así es de que yo sí quiero hacer un llamado de atención, principalmente al Partido Nacional y a su comité, porque ellos son los que dirigen la política de su partido. Que llamen al orden a la compañera, sabemos que ella tiene ese privilegio constitucional que se le ha dado al pueblo de la prerrogativa de presentar una ley, pero yo creo que encima de todo esto está el país, Renato. Aquí es el momento de guardar las banderas y ponernos las botas de hule y le ayudar al pueblo, ¿verdad? Que es lo que en este momento necesita, pero no ayudarle con este tipo de mensajes que son negativos para nosotros, imagínese usted que son para la comunidad internacional. Claro. Levantó la mano Reinaldo Ecónomo. Sí, gracias Renato. O sea, no me puedo quedar callado cuando escucho las palabras de una persona a quien respeto mucho, que por cierto está haciendo muy bien el trabajo de jefe de bancada, pero tengo que decirlo. Obviamente están aprovechando las circunstancias de las declaraciones de estos 3 diputados. Obviamente están queriendo sacar provecho de estas declaraciones. Yo quiero decirle, compañero diputado Mario Segura, voy a ratificar aquí claramente, el Partido Nacional es el partido que ha estado luchando igual que el Partido Liberal, y usted lo sabe que hemos estado en la comisión electoral que usted presidió, por las grandes reformas electorales en este país. Y jamás en esa comisión en el Congreso Nacional, pero jamás el partido tuvo una postura de postergar las elecciones o no ir a elecciones internas, o no ir a elecciones generales. Y eso quiero dejarlo claro, no responsabilicen al Partido Nacional de Honduras por la opinión de 3 personas, porque podría decirle, contrario censo, de que hay opiniones de la bancada, de la facción de Luis Zelaya, que no comparte con la facción de Yanni, y eso no significa que es la posición de la totalidad de la bancada o del Partido Liberal. Yo quiero decirles, es una opinión particular de ellos, no existe ninguna línea específica del Partido Nacional para postergar las elecciones. Somos los defensores de que las elecciones se den. Por otro lado, escuchando al licenciado Wilfredo Méndez, yo quiero decirle también
es un hombre valiente, porque si él no aparece como candidato del Partido Libre, pues de repente Libre no hubiese ido a elecciones, pero aparece Wilfredo dándole nuevos aires a su partido, permitiendo que gente aspire por su movimiento, entonces obliga a Libre a ir a elecciones internas y eso permite que haya democracia. Entonces, yo creo que la participación en este programa debemos ser claros. Diputado Mario Segura, compañero y amigo, mi partido, el Partido Nacional de Honduras, no tiene absolutamente nada que ver con esas declaraciones particulares de los 3 compañeros diputados. Nosotros sí queremos elecciones, repito, sí queremos elecciones, vamos a internas y vamos a ir a las generales. Y voy a decirle algo más, mire, el 3 de diciembre, o sea, el próximo miércoles, el tribunal, el Consejo Nacional Electoral estará recibiendo oficialmente las planillas. Ya habrán candidatos oficiales, no de mi partido, sino de todos los partidos que están legalmente inscritos y que van a elecciones internas. Eso ya no se puede cambiar. Y lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos, Mario, de aprobar este dinero para las elecciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Garantizando los recursos para que nadie venga a cambiar lo que ya está establecido. Así que, Renato, yo sí quiero ser categórico en eso. O sea, nosotros como partido jamás hemos emitido un comunicado, jamás hemos dado un boletín o una conferencia de prensa hablando sobre ese tema. Y quiero, por favor, que ese tema que estén culpando al partido que no vamos a elecciones, no se puede culpar al partido por las declaraciones de 3 compañeros diputados que son declaraciones particulares de ellos. Entonces yo quiero dejar claro eso para que comencemos a desarrollar el tema y no dejemos dudas. Y por favor, en este tema de la pandemia, yo sí quiero llamar la atención de muchos compañeros diputados de todos los partidos. Lejos de estar generando temores, lejos de estar generando miedos, lejos de estar generando incertidumbre, ¿saben qué? Generemos esperanza. Deberíamos ir a servir a los albergues, a ayudar, a responderle a la gente. Y no me estoy refiriendo por Mario, ni tampoco me estoy refiriendo por Wilfredo, a toda la clase política en general. El país quiere paz, pero no somos nosotros los que vamos a evitar que hayan elecciones internas. Es el pueblo hondureño que quiere elecciones y que quiere elecciones internas y generales, Renato. Bueno, vamos a seguir con el debate. Vamos a seguir con el debate después de estos consejos comerciales. Gracias por continuar con nosotros. La pregunta de hoy, ¿permitirá el país que se pospongan las elecciones primarias? ¿Qué opinan los hondureños? Vamos a ver los mensajes en Twitter. Dice Eduardo Ulloa, el pueblo no debe permitirlo. Hay 3 diputados que ya están tirando una especie de globo sonda, una estrategia oscura. ¿Será que hay intereses en ganar tiempo mientras se pueden vencer los términos del juicio que le pueda esperar al ciudadano presidente Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York? Marco Matamoros, elecciones internas que la paguen los partidos. Hay políticos disfuncionales que quieren incendiar el país. Esos millones que sean para reconstruir las viviendas post-ETA. Pueblo, despierten, ya no voten su voto con los mismos políticos, mucho daño han hecho. José dice, hablando de elecciones y el país partido por 2 fenómenos naturales y una pandemia, son bárbaros. Pero corrió el Congreso ayer a endeudar más el país para las internas, eso no lo olvidaremos. José Ramón Salinas dice, este mensaje es echar sal al mar a los cachurecos y los malos hondureños. Dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Antes de José Ramón Salinas, ¿quién está? Hablando de elecciones y el país partido por 2 fenómenos naturales. José, algunas veces tenemos que dar unas explicaciones adicionales. El país está partido, está destruido. ¿Usted cree que Honduras tiene los suficientes recursos para rehabilitarse, para reconstruirse? No los tiene. Algunos calculan en 12,000 millones de dólares y más las pérdidas que el país tiene. ¿Sabe a dónde vamos a ir a dar? Para ver si conseguimos ese dinero. En los organismos multilaterales de crédito, en los países ricos. Por eso ahí está armándose un grupo consultivo. Usted puede estar o no de acuerdo con ese grupo técnico o consejo técnico, pero la verdad es que el país debe organizarse para tratar de conseguir recursos y hacer una reconstrucción y transformación sostenible. ¿Usted cree que va a irle a pedir pisto a la comunidad internacional posponiendo elecciones o sin elecciones? Ya con la imagen que nos cargamos
en cuanto a Estado de Derecho. ¿Usted cree que alterando el cronograma electoral vamos a tener respaldo de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales de crédito para asistirnos en esta tragedia? Mire, tenemos que admitir algo. Que usted no confíe en la élite política. De repente muchos hemos perdido la confianza. Pero tener claridad, como lo decía Wilfredo, que el sistema que hemos escogido se sustenta, ¿sabe dónde? En los partidos políticos. Querramos o no admitirlo, ahí se sustenta nuestra democracia, en los partidos políticos y en los políticos. Entonces, hablar de política en este momento con esas voces que dicen pospongamos las elecciones, cuando estamos con la soga al cuello y sin recursos financieros para hacerle frente a esto, es fundamental porque sabemos que la comunidad internacional, para darnos dinero, se va a hacer muchas preguntas esta vez. ¿Y ese país cómo se encuentra? Y ese país es fiable, es un Estado de Derecho, como para que le prestemos dinero, podemos tener confianza en ese país. Le caigan bien o mal los políticos, los recursos financieros que el país pueda atraer pasan por elecciones libres, limpias, transparentes, ténganlo presente. Y si no se lucha desde ahora por esas elecciones, se nos va a hacer más cuesta arriba conseguir recursos para tratar de transformar el país, de rehabilitar lo que hemos perdido, de reconstruir lo que hemos perdido. Así mírelo, así mírelo. Tienen que haber elecciones y tienen que ser limpias. De otra manera, si el país no da ese paso cualitativo, la comunidad internacional nos aislará. Ya no va a estar Trump ahí. Un hombre que de repente elabora su política exterior en base a coyunturas, a lo que le conviene. Va un demócrata más respetuoso del Estado de Derecho y de las instituciones, no se pierdan. Entonces, la gente debe estar clara en eso. Si yo sé que en este momento las necesidades de la gente son enormes, pero satisfacer a esas necesidades de la gente pasa porque el país consiga recursos, y un país que no sea fiable no le van a prestar. Y lo primero que piden los organismos de crédito y la comunidad internacional, por lo menos realizan elecciones ustedes, las hacen libres, transparentes. Quienes están en el Congreso o en la presidencia, ¿es el resultado de la voluntad popular o son elecciones manipuladas? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Me disculpen que me alargué, pero yo creo que a la gente, con mucho respeto, hay que decirle las cosas como son. Ese es el puntito. Posponer las elecciones. ¿Andará gente pensando en constituyente en Honduras? ¿En alargar 2 años más esto? Ese es el puntito. Gente como las que han dicho esas cosas, yo las considero cuerdas, personas con sus 5 sentidos activos. Saben las consecuencias que va a tener lo que dicen. Entonces por eso uno deduce quién estará empujando a esta gente para que diga semejantes barbaridades en una coyuntura como la que tenemos en este momento. Bueno, don Renato, mire, cuando yo escucho decir, ¿verdad?, que no hablemos de política, me parece que los que están detrás de todo eso son aquellos que no quieren que las cosas cambien y que continúen tal como están. Y en todo lado, porque yo he escuchado gente decir, no, usted no puede ser político porque es defensor de derechos humanos, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Usted no puede ser político porque es periodista, usted no puede ser político, pero bueno, entonces este tipo de cuestiones pareciera ser que la política está destinada para los corruptos en este país, pues, y eso no es así, pues para la gente inmoral en este país, no. La política debemos de rescatarla, ¿verdad? Para que esté en manos de hombres y mujeres que de verdad
querramos este país. Y en estas consecuencias que tiene el país de calamidad, lógicamente el tema político no lo podemos dejar a un lado porque estos no tienen escrúpulo para aprovecharse en todos los ámbitos y la continuidad del poder. Ese es un caso muy claro. Y yo le reafirmo que esta estrategia no es una estrategia aislada, no solo tiene que ver el Partido Nacional también, tiene que ver alguna gente del Partido Liberal que está interesada en mantener un status quo, algunos cuantos del Libre también, muy pocos, pero ahí están, y otros sectores del ámbito económico, empresarial, que les conviene esta administración. Entonces hay que estar claros dónde están. Que hay un grupo que le conviene el estado de cosas como está porque se han convertido prácticamente, no en un parásito prácticamente, pero sí son gente que viven de este sistema. Otro elemento para mí muy importante y que tengo que aclararlo porque Mario lo mencionó, es el tema de la Asamblea Constituyente. Mire, la Asamblea Constituyente, don Renato, yo estoy de acuerdo completamente con la Asamblea Constituyente, por una razón, porque el Estado hay que recomponerlo completamente y hay que rescatar la vigencia constitucional sobre todo. Aquí la Constitución no es lo que se aplica la legislación secundaria. Y yo siempre he dicho, aquí desde el 2009 no tenemos un Estado de Derecho, lo que tenemos es un Estado de acuerdos políticos para la subsistencia de estos grupos que están en control. Claro, no estoy de acuerdo con una constituyente que solo pretende la reelección presidencial. Y en función de intereses personales. Y en función de un interés muy personal. Eso no estoy de acuerdo en ningún momento. Es más, yo he dicho claramente que la reelección de los diputados y de los alcaldes hay que regularlo. No más de 3 periodos de los diputados en el Congreso y de los alcaldes en el Congreso. Porque, don Renato, nosotros no vamos a permitir las nuevas generaciones. Y otro elemento muy importante para decirle, la constituyente derivada es el Congreso hecho constituyente. Esa es la constituyente derivada, ¿verdad? Pero la constituyente originaria es aquella surgida por votación general de la población. Y aquí, don Renato, hay que hacer un replanteamiento completo del Estado. ¿Por qué le menciono esto? Y aquí concluyo con esta primera etapa. Si nosotros no ponemos en perspectiva la reforma absoluta de la composición del Estado, vamos a continuar nosotros con una institucionalidad muy débil, pero además con instituciones que no sirven. Por ejemplo, una sola constituyente no será suficiente para generar la reforma profunda del Estado. Un caso concreto, eliminar las Fuerzas Armadas. No lo vamos a lograr en un solo periodo. Yo soy firme creyente que las Fuerzas Armadas hay que eliminarlas y hay que fortalecer la Policía Nacional y hay que fortalecer completamente una institucionalidad en el sistema de justicia que sea realmente útil para la población hondureña. Pero tocar ese tema, por ejemplo, don Renato, es un tabú. Pero tocar ese tema para ciertos grupos les da miedo y dicen no hable de ese tema porque entonces no va a ser presidente. Es que hay que hablar lo que uno cree y ese proceso eso solo lo puede dar una asamblea constituyente que haga una recomposición del Estado absolutamente. Bueno, miren esta declaración, ahí está en pantalla. Welsi Vázquez, elecciones internas se deben suspender para ayudar a familias afectadas por COVID-19. En la situación de Honduras, una declaración de estas, de que es preferible ayudarle a la gente que elecciones primarias, hasta popular se vuelve, hasta popular se vuelve. Populismo. Es que es obvio, hasta popular se vuelve, pero el espíritu será realmente reorientar ese dinero de las primarias a la gente necesitada, o el espíritu de esta declaración es otro. Ahí está el problema. Decir, esta declaración, así como la lanza Welsi Vázquez, para los miles de hondureños necesitados, está bien cuando la gente está con la soga al cuello o el agua al cuello. Sí. Su reacción natural es, manden ese dinero para ayudarnos a nosotros y que los políticos vean cómo resuelven sus problemas de las primarias e internas. ¿Cuál fue la posición de la compañera Welsi Vázquez cuando se perdió el dinero de los hospitales? ¿Por qué no retrocedemos y decimos... Sí. Hagamos un análisis de qué ha pasado en el caso de ella con mi gobierno, qué dinero es mal invertido. En el caso de los hospitales de Invesache. Se quedaron callados, Renato. ¿Y entonces? Yo creo que ahí está la doble moralidad, ¿verdad? Uno no puede venir aquí, yo populistamente puedo decir, y ayer lo decía en el Congreso, haber aprobado esos 1.700 millones, Renato y Will, sabemos lo que dice Renato, corremos el riesgo. Que todo el mundo dice, ¿por qué no lo vienen a invertir en puentes, ¿verdad? Pero lo que decía Renato es una perspectiva muy clara, ¿verdad? Los organismos multilaterales, Renato, la idea que hay que hacernos es que está compuesta por los fondos de todos los países, principalmente de la Unión Europea.
no es pisto que solo viene del gobierno norteamericano, el fondo recoge fondos de todos estos países. Y la primera pregunta que se hacen ellos es la seguridad jurídica del país. Si son un país que no tiene ni elecciones, nosotros hemos recibido en el Congreso delegaciones, la última que vino fue la de los diputados de Alemania, realmente nos dio pena, la manera en cómo nos trataron y la manera de las preguntas que ellos hicieron. ¿Qué preguntas les hicieron? Por ejemplo, me recuerdo que vino un español que había estado inclusive en la guerra de Nicaragua, era de la parte izquierda del Congreso Europeo, del Parlamento. Y nos decía él, ¿cómo pretenden ustedes que nosotros les sigamos dando dinero si ustedes no combaten la corrupción? ¿Verdad? Si este dinero, dice, nosotros también lo ocupamos, no es que nos sobra. A nosotros también nos pide cuentas la Unión Europea de qué manera estamos invirtiendo este dinero en su país. Y si ustedes no dan ninguna garantía, ¿cómo les vamos a seguir ayudando? Entonces imagínese usted con todo lo que ha pasado con la corrupción, con los temas que tenemos de reelección, con los temas de que en las elecciones uno dice que es el presidente, que el otro es el otro. ¿Quién va a confiar en nosotros, Renato? De eso se Es trata, como que Mario. usted quiera ir a un banco a pedir un préstamo y que pregunte quién es Renato. No, Renato es aquel señor que todos los días bebe, el que más gasta el dinero. ¿Quién le va a prestar, Renato? Es igual, ¿verdad? Debemos de entender, y yo creo, Renato, que ese populismo que nos lleva a veces a tomar mal decisiones, aunque a la gente no le gusta, yo creo que hay que empezar a hablar con la verdad, Renato. Porque en mentes maquiavélicas es fácil cooptar a un diputado. Decía esto, Claro. que las elecciones primarias deben suspenderse y que ese dinero se oriente a la gente que tiene el agua al cuello. Y va a sacar más Un votos. maquiavélico que anda con objetivos políticos, que uno los cuestiona, que no son buenos para la democracia, fácilmente envuelve a la gente. Pero es que no es uno, don Renato, es un equipo Ah, bueno, estructurado. peor todavía. Peor todavía. Mire lo que dice Welsi. La diputada nacionalista Welsi Vázquez dijo este día que se deben suspender las elecciones internas en Honduras y que el presupuesto destinado para ello debe ser utilizado para atender a las familias más afectadas por el coronavirus. Como diputada del Congreso y de Cortés, viendo el tema del coronavirus y cómo se está haciendo la lucha en nuestro departamento, creo que nadie está interesado en pensar en tener elecciones internas. El maquiavélico, el grupo maquiavélico, decía eso porque a la gente le va a caer bien que vos digas eso. Claro, el maquiavélico anda con otros propósitos. Caramba, no miramos eso. Si así fuese, usted está convencido que así es. Correcto. Usted está convencido que así es. Mario Segura no lo duda. Ecónomo dice, son tres voces aisladas del partido, pero no es el partido. Pero ¿quién las desmiente? Ecónomo, yo me estaba preguntando al escuchar Ecónomo, ¿nos estaremos ahogando en un vaso con agua? Vea, arriesgarse a decir eso en la situación de Honduras. Y no lo salva, don Renato, la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Recuerde que en el 2009 ya habíamos desarrollado elecciones primarias, incluso íbamos a las generales, y eso no lo detuvo. Por eso nosotros hemos dicho, hay que tener cuidado, sigamos pendientes del proceso electoral. Incluso se tomaron decisiones por parte del Consejo Electoral ilegales en este momento. Por ejemplo, 13 días antes nos instruyeron para que cambiáramos la conformación de las planillas a nivel de corporaciones. Sin embargo, nosotros decimos, vamos a ir adelante, no nos vamos a detener Y a pesar de todas las trabas que Will, que existan. no fue fácil Correcto. recoger, Ahí en el tema de la pandemia, como dice que no don fue Mario en fácil. este momento, don Renato, hay lugares, por ejemplo en Lima, ¿cómo le va a estar pidiendo usted constancias de vecindad a los compañeros que están ahí? Y a pesar de todo eso, nuestros equipos de trabajo van avanzando, don Renato, porque estos no tienen escrúpulos. Ahora, Renato, usted lo ha dicho en este programa, ¿por qué no reformamos el presupuesto que ya llegó al Congreso? Entonces, a mí me gustaría Buen escuchar punto. una bancada de 61 votos, responsable con el país, responsable con su partido y con su gobierno, decir, tienen toda la razón. Vamos a revisar todos los programas integralistas del gobierno y vamos a revisar este presupuesto. Yo creo que esa sí es una posición decente en este momento. Y yo le pido al compañero Ecónomo que lo hagamos en el Congreso. Eso se ha quedado ahí en bulla, Alfredo. Renato, aquí usted lo ha reclamado, Renato. No podemos aprobar el presupuesto que nos habían llevado con todo lo que ha sucedido en este momento. Si hay que revisar sueldos, revisémoslo. Yo creo que esas son las posiciones, Renato, que de repente el pueblo no le gustan, pero son las que hay que hacer por el país, Renato. Yo creo que es la obligación que tenemos
los políticos no necesariamente a veces tenemos que hacer todo lo que nos piden, Renato. Tenemos que hacer lo que realmente debe de hacerse para que el país siga adelante. Mire esta otra declaración que la ponemos en pantalla. Renán Inestrosa, no le miraría ningún problema a posponer las elecciones. La población hondureña no está actualmente en la capacidad de recibir un mensaje de los líderes políticos y decidir por quién votar, por lo que las elecciones deberían ser pospuestas, aseguró Renán Inestrosa, diputado del Partido Nacional. De acuerdo al análisis del abogado, es un abogado, es un hombre con mucho conocimiento, de acuerdo al análisis del abogado, mismo que externó ante una radio capitalina, el pueblo está enfocado en conseguir alimento para sus hogares, recuperar los bienes perdidos y priorizar la salud. Por eso este mensaje cala. Claro. Este mensaje cala. Claro. Y se va convirtiendo en una nube que crece, porque los estrategas del mensaje saben que cala, se posponen las elecciones y logran su objetivo. Si alteran el calendario electoral de las primarias, van a alterar el de las generales también. Sí. ¿Y qué sucede? Algún presidente tenemos que tener. El que está se queda más tiempo. Y si hay otros que se confabulan por aquello de la constituyente, y estoy de acuerdo con usted, yo soy de los que creo. Yo sé que Mario no está muy convencido de una constituyente. Yo sí estoy convencido que el país necesita una constituyente, pero una constituyente que nazca en función de las necesidades del país, no de intereses personales. Claro, y de grupos. De acuerdo. Entonces, Renato, pero ¿qué sucedió con el MIS? Usted ya era un periodista importante. El MIS quizás no fue tan fuerte como este. Recuerde usted que el presidente Flores, cuando se retira, tenía los índices de aceptación más grandes en el país de un presidente que se estaba retirando. Y no hubo ninguna propuesta, Wilfredo, que yo recuerde de que había que posponer elecciones. Perdimos las elecciones, Renato. Nos obligaron a aceptar un candidato y a inscribirlo cuando su nacionalidad era dudosa. Pero el Partido Liberal, en su vocación democrática, dijo, sí, el presidente Flores y el presidente del Congreso, el maestro Pineda Ponce, yo no he escuchado, salvo que me equivoque o quizás usted me lo pueda recordar, si hubo una propuesta de la clase política o del Partido Liberal diciendo vamos en este momento a posponer elecciones, o necesitamos a un presidente que se quede 2 años más, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay argumentos, ¿verdad? y miren, es que, que cada quien mire cómo resuelve su problema para las elecciones primarias internas, vaya. Pongámonos en ese escenario. No, que sea problema de Libre o de los liberales ver quiénes van a ser sus candidatos a cargos de elección popular. El Estado no les va a dar nada porque ese dinero va hacia los más necesitados y a la infraestructura dañada. Y los cargos internos de partido, miren ustedes cómo resuelven ese problema. ¿Qué va a ocurrir? Quienes tienen el control del partido de dedo van a señalar a sus candidatos, hombre. Así es. Ajá, y la gente que tiene todo el derecho a participar en esos procesos. Eso va a ocurrir. Quítele usted los fondos a las primarias y cada quien en asamblea va a decidir sus candidatos a cargos de elección popular y autoridades internas. Y los que tienen el control del partido van a controlar también las asambleas, como era antes, Además, con los congresos. El partido que esté en el poder es el que tiene el dinero, claro. Renato. Hay maneras de disfrazar ayuda, Sí. Will. Claro, claro. Economo, Renato. adelante. Sí. Adelante, Renato. Sí, yo he estado escuchando detenidamente lo que están explicando y también soy abogado y como abogado quiero decirle de que hay algunas opiniones, hay algunas reacciones, algunas actuaciones de los ciudadanos, especialmente de los que son funcionarios públicos o tienen alguna autoridad en el Estado que tienen consecuencias legales. Esas consecuencias legales no son de ahorita, son de siempre, ahí están establecidas en la ley. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención y he venido repitiendo que estas declaraciones de mis compañeros diputados, Jaime Enrique Villegas, Renán Inestrosa, que es abogado, y Welsi, que es una opinión muy particular, pero ellos deben entender de que no, o deben aclarar que no es una posición del Partido Nacional. Y mire, voy a decirle algo que quiero manifestar. Aquel día, en un mismo foro con Mario Seguro, hicimos un compromiso. Mario, usted es muy amigo y tiene una relación muy fraterna con el doctor Oliva. Bueno, ahí está en el Congreso, garanticemos que estas cosas no sucedan.
que no sucedan, porque sí debo reconocer que opiniones como esta generan inestabilidad, generan también confusión, porque dicen, es cierto, tienen razón, ese dinero debe invertirse en la situación que está viviendo, especialmente en mi departamento. Pero ¿sabe qué? Repito, como cuando inicié el programa, la democracia tiene un costo y los países que viven sin democracia hoy están pagando ese costo. Y ustedes lo pueden ver, cercanos países, vecinos países que no tienen democracia, viven un costo por no fortalecer la democracia. Por otro lado, es importante lo que dijo Wilfredo. Wilfredo, yo soy de los que he venido diciendo, y Renato lo sabe, ¿por qué reelegir más de 3 veces a un diputado? Es más, si los diputados en el primer periodo no presentan iniciativas, no presentan mociones, no llevan ayuda a su departamento, no llegan a las reuniones, se convierten en paracaidistas, no los debería reelegir el pueblo, deberíamos crear un artículo, deberíamos crear lo que tengamos que crear para que aquellos diputados que no llegan a legislar, que no le responden a nadie, que no hacen nada por nadie, no se reelijan como diputados. Yo estoy de acuerdo, pero eso debe ser para todos. También hay alcaldes que hay gente que preferiría tener una elección a mediados del periodo de ellos, porque también no cumplen con lo prometido. Repito, para mí es fundamental dejar establecido, si hay gente maquiavélica, si hay seguidores de Maquiavelo, de José Fuchet, en cualquier partido, dejen eso para momentos que no hagan daño al país. Por ejemplo, en estos momentos, claro que la prioridad es salvar vidas. Claro que la prioridad es llevar alimento a los albergues. Personalmente lo hemos estado haciendo, pero yo sí estoy con la opinión de Renato Álvarez. ¿Cómo vamos a ir a pedir ayuda internacional si el país, todos los países amigos, especialmente el Parlamento Europeo, la Comunidad Económica Europea, lo primero que quieren garantizar es cómo está la democracia de este país? Que no dejemos de ir a elecciones. Entonces, mi lucha es clara. Vamos a elecciones, no deben haber voces disonantes, no deben haber en ningún partido. Escuche bien, que se reúnan entre cúpulas, que se pongan de acuerdo en cuartos oscuras, en noches de bebida, queriendo pactar el futuro de los hondureños, queriendo decidir el futuro de nosotros. El futuro de nosotros no lo pueden decidir 4 o 5, lo decide el pueblo hondureño yendo a elecciones en las urnas y garantizando la democracia. Renato, yo estoy sumamente contento que me hayan invitado a este programa hoy, porque para mí es importante dejar establecido mi opinión como diputado, como vicepresidente del Congreso Nacional y como secretario ejecutivo del Partido Nacional en la zona norte. No vamos a tolerar, no vamos a permitir que sigan generando inestabilidad. Respeto las opiniones de los compañeros, claro que son mis amigos, pero no las puedo compartir. Y de repente serán ellos que deben aclarar esta situación por el bien del partido y por el bien de ellos. Nosotros como institucionalidad política queremos elecciones internas, Renato, y eso se lo puedo garantizar. Y como ahora muchas reacciones salen en las cuentas de Twitter de la gente, ¿ha emitido algún pronunciamiento serio el Comité Central del Partido Nacional? Que yo sepa, no. Vamos a revisar la de Reinaldo Sánchez. Es que yo creo que el partido como tal no ha sido contundente, porque se debe respetar la libertad de expresión de la gente, ¿va? En eso estamos claros. Yo no le puedo limitar a Villegas, a Welsi o a Renan que digan lo que quieren, pero cuando comprometen a un partido con sus declaraciones, porque en este momento ellos pueden emitir la opinión, pero uno inmediatamente asocia al Comité Central y al mismo presidente de la República. Ellos deben salir categóricamente, aunque tengan libertad de expresión estas 3 personas, a Renato, desautorizar. Perdón, Renato, pero ahorita la producción ahorita puede hacer
Dos cosas, si usted lo permite. Poder llamar al presidente del partido, que estoy seguro que puede responder, Mire, y al jefe de la bancada del Partido Nacional, a David Chávez, tanto a Reinaldo Sánchez como a David Chávez. todos tienen y el ahorita teléfono apagado le en este aclaramos momento. al pueblo, el jefe Ya de la lo bancada. probamos. Tiene el teléfono apagado Welsi Vázquez, lo tiene apagado Jaime Enrique Villegas, Renan Inestrosa, todos tienen el teléfono apagado. Compruébelo usted. Vamos a la pausa, volveremos. Miren, este es un mensaje del diputado, me dice que es diputado. No. Licenciado Valverde, sí es necesario posponer las elecciones primarias. El país está en crisis debido a los fenómenos naturales y COVID. Saludos. Héctor Rivera, Departamento del Paraíso. No es diputado. Yo no sé que mire la palabra diputado. Dije, otro diputado se suma a esta idea. Es que, si es que en este momento es fácil decir, sí, hombre, está bien. Pero don Renato, Sí. en lo que usted mencionaba, ¿verdad? populismo. En materia de derechos humanos, como en el tema electoral o político, tenemos derecho a decir lo que querramos. Claro. Pero somos responsables por lo que Sí. decimos. Y en este caso hay figuras como la conspiración en el Código Penal que pueden deducirle responsabilidades a estos diputados. O en la ley electoral, como delitos electorales, como la obstrucción del cronograma electoral. Entonces, claro que hay responsabilidades Sí. deducidas, pero ¿quién se las va a deducir? Un sistema de justicia completamente plegado a esta administración. No hay un proceso de deducción. Y el otro elemento que le quiero decir, ha existido una estrategia que parece ser que continúa todavía de imponer un solo candidato en cada partido. Liberal, Libre y Partido Nacional. Y esa situación, de una u otra forma, ha estado presente con distintas estrategias. Y el otro elemento que quiero mencionarle es que estamos en una etapa de tiempo, en este momento, de medición de cómo vamos a reaccionar el movimiento popular, social, empresarial, de los medios políticos frente a esta propuesta que han hecho estos tres diputados, que está orquestada, como le digo, detrás de una estrategia. Estamos en esa etapa de medición. Si en esta medición ellos ven de que es factible, Claro. por alguna estrategia, de alguna forma, que no necesariamente es la que ellos están planteando, lo van a hacer, don Renato. Si miran flojedad, lo hacen. Sí, señor. ¿Qué dice el público, Jennifer? Bien, tenemos comentarios. Dice Randy en Twitter, claro que no, eso de que se posponga solo es idea de la élite corrupta y del poder absoluto. Más bien, en medio de la crisis es necesario fortalecer la democracia. Más aún, con este gobierno a luz pública ejerce la corrupción, teniendo en sus manos los tres poderes del Estado. Calixta dice, espero que no lo permitamos. Hoy más que nunca, así como el país necesita reconstruirse, necesitamos recuperar la democracia y elegir personas capaces, honestas, que no sean narcos ni exconvictos, para levantar este país y volver a tener credibilidad a nivel internacional. Otra cuenta nos escribe, sí, son comportamientos maquiavélicos los de Welsi, Renan y Jaime. Al suspender las internas, ellos, los cachurecos, harían una convención y así elegir los candidatos. Y hasta Juan Orlando podría aparecer como candidato, ya que para ellos es el único que puede seguir gobernando. Ana Martínez, el pueblo hondureño tiene claro por quién no va a votar. Por eso el Partido Nacional no quiere que se den las elecciones. Si este 2020 nos ha dejado algo claro, es que lo menos que le importa a la clase política es el pueblo hondureño. Iván dice, bien saben todos los que están comentando este Twitter que estamos en un estado de indefensión, no hay poder judicial para el pueblo. Aquí solo nos queda morir para sacar a estos delincuentes que se creen los únicos capaces de dirigir el país, pues toca morir, dice. Otro usuario dice, buenos días, lo que no se debería hacer es patrocinar las elecciones internas, eso debería ser subsidiado por cada partido y esos millones los aportamos para la crisis. Otro dice que no, estamos hastiados de tanta corrupción e impunidad, tarde o temprano la justicia les llegará. Wilfredo Guevara, las elecciones no se posponen, es un negocio lucrativo para los políticos y una eficaz estrategia para distraer a la población y olvidar la colosal corrupción. Otra vez nos escribe este usuario, porque el pueblo tiene que pagar esas elecciones internas que son una mampara para escoger a los candidatos. Ya lo advirtió un diputado que si no ajustan los votos los van a comprar. Por cierto, es un diputado nacionalista. Raúl Ponce dice, lo mejor es que se realicen las elecciones y así el pueblo hondureño pueda elegir a las autoridades. Eso nos dará democracia.
En altavoz, ¿dónde está el dinero de todas las ONGs fantasma? ¿Dónde está el dinero de la pandemia? ¿Por qué siguen manipulando a su antojo las decisiones políticas? ¿Cuándo volverá a interesar el tema común y no solo el de grupúsculos? Elecciones ya, es lo que pide. Y Eduardo Facusé nos escribe: lo que sorprende no son los comentarios y sugerencias para atropellar nuestra democracia por los mismos de siempre, sino la dejadez y desidia del Ministerio Público para procesar y buscar juicios por estos delitos. Una vez los procesen, cesarán estas cajas chinas baratas. Gracias por esos comentarios hondureños. Recuerden la pregunta del programa: ¿permitirá el país que se pospongan las elecciones primarias? Continuamos. Ayer le leí un comentario al ex candidato presidencial Olvan Valladares sobre este tema. Me gustaría, Carlos, que nos acepte ahí un Zoom. Olvan Valladares, me dice la producción que está don Marvin Ponce en la línea telefónica. Mire, cuando Marvin llama, uno dice Algo pues. algún elemento se quiere transmitir. Bueno, yo conozco a Marvin desde hace muchos años. Yo en lo personal lo estimo porque lo conozco desde hace 40 años. Y yo sé que Marvin es una buena persona. Sí. Pero le doy un valor agregado cuando llama, porque él sigue siendo asesor presidencial. Marvin sigue siendo asesor presidencial. Entonces, un asesor presidencial muchas veces dice Cosas que puedan suceder. cosas que de repente piensa el presidente. Sí. Adelante, Marvin. Buenos días, licenciado Renato Álvarez, licenciado abogado Wilfredo Méndez y también mi amigo económico y también el ingeniero Mario Segura, gran líder del Partido Liberal. Quiero decirle realmente, amigos, que yo quisiera, Renato, con todo el respeto que le tengo a usted en la libertad de expresión, que estuviéramos abocados al tema de la pandemia, realmente al tema de las inundaciones. Me parece a mí que estos temas distractores de la política no deberían estar en el debate público, un programa tan potente y tan fuerte como el suyo. Yo sé que usted es de los que construye democracia, Renato. Usted es de los que construye, pasa preocupado por los temas de salud, de educación y de todo el acontecer nacional, y es la página de opinión que tenemos los hondureños para pensar y hacer. Por tres cabezas calientes que no tienen peso político en la política hondureña no podemos estar distorsionando una temática tan delicada como es el tema de la construcción de la democracia hondureña. El presidente Juan Orlando Hernández ha sido contundente que él no va a seguir ni un día más, que no se va a candidatear, que no se va a prolongar, que no hay ni constituyentes, ni ampliaciones de periodo, ni triunviratos como plantean otros. Son tonteras que andan circulando en forma aislada. Yo quisiera que estas 2 horas que usted le dedica al programa estuviéramos bien en Chamelecón, viendo cómo vamos a construir ese terrible Valle de Zulia, cómo quedó después de tanta inundación. Hace unos 5 días en otro programa similar al suyo, Renato, con don Raúl Valladares, para ser más preciso, el presidente fue contundente. No estoy pensando en reelegirme, no voy a hacer nada, no es mentira todo eso que se dice. Y el presidente dijo claramente, están presupuestados y voy a apoyar que se hagan transparentemente las elecciones internas y las elecciones generales, y ahí está el dinero en el presupuesto de la República. A pesar de la necesidad de dinero para otras cosas, también se va a invertir en democracia. Entonces, yo quisiera realmente que quedara claro que por lo menos desde la presidencia de la República, y algunos me cuestionan porque yo defiendo mucho al presidente, pero es que la verdad hay que decirla por su nombre. El presidente no está pensando ni nada de eso, sino que entregar el poder, y también, por otro lado, que se hagan las elecciones primarias en condiciones difíciles, pero hay que ir a elecciones. Al final la gente que va a decidir desde el charco, desde usted en su albergue, de ahí va a tener que ir a votar. Pero la cuestión es que las elecciones no van a parar, ni las elecciones generales. No va a haber trastoque en el calendario electoral, y yo creo que para eso hay un consejo electoral que es el que decide. Aquí no es el presidente el que decide si se amplía o no. En el Congreso no hay ambiente para hacer esas ampliaciones. Por lo tanto, yo quería dejar claramente establecido esto, porque en el gobierno estamos abocados a la reconstrucción del país, a trabajar fuertemente en eso, a recibir críticas de todo el mundo, porque aquí todo el mundo opina y todo el mundo inventa noticias en las redes sociales, pero independientemente no lo vamos a detener en reconstruir y transformar este país. Ya están estructurando los equipos que usted planteaba, Renato, un grupo consultivo
constructivo, con decisión, para poder estructurar una agenda de país, para poder replantear el país. Hay que reconstruir esta democracia, estamos de acuerdo. Pero no es la voz de Wells ni la de Villegas, que Villegas lo que más sabía era pegarle a la pelota con los pies, sabe más con los pies que con la cabeza. El otro, doña Wells Vázquez, una gran amiga mía, pero ella es una voz aislada. Y Renan Inestrosa, me imagino que también con cálculos políticos está haciendo su propia reunión, pero nuevamente no hay una corriente de pensamiento de ningún partido político planteando realmente que se va a trastocar el calendario electoral. Quería dejar claro eso porque el presidente ha contestado contundente: vamos a apoyar todos los procesos electorales primarios y generales para que el país siga en el camino de construcción de una democracia más participativa. Entonces yo creo que no nos asustemos por eso, sigamos reconstruyendo el país y sigamos, Renato, discutiendo temas de país vinculados al drama humano que está viviendo el pueblo hondureño en este momento histórico. Marvin, yo te digo, en el respeto que te tengo también, que este tema es fundamental para el país. Es que mira, yo esa expresión, no me voy a reelegir, creo que la escuché ya hace tiempito. Mira, y creo que la escuché hace tiempito. Entonces, las experiencias negativas que han ocurrido, a mí como hondureño no me gustaría que se repitieran. Esa expresión que tú dices, no se está pensando en constituyente, en reelección. Yo esa expresión la escuché hace tiempitos y no fue así. Y lo otro, Marvin, si no transparentamos el proceso electoral, se nos va a hacer más difícil conseguir dinero afuera. Si no demostramos que esta democracia es funcional, no vamos a conseguir dinero afuera. Yo en algún momento de repente pensé, no hombre, los políticos hagámoslo a un lado, porque yo cuestiono la élite política hondureña. Pero te quiero decir, en el fondo sé que la democracia tiene sus pilares en los partidos políticos y que ellos son los militantes, simpatizantes, activistas, miembros de esos partidos políticos. Por lo tanto, en la situación de Honduras, y cuando surgen voces así, y nadie hace nada, ni el Ministerio Público trata de configurar o de buscar si hay un delito para atajar esas versiones, oíme, los medios necesitamos convertirnos como en el parachoque de cualquier posibilidad que se generen mentes maquiavélicas. Entonces, desde esa perspectiva yo digo, no hombre, con lo que estamos haciendo, estamos tratando de cuidar que esa gente que nos necesita arregle sus problemas con la cooperación internacional más adelante, que no vendrá si no ve que en Honduras hay una democracia o se está construyendo un Estado de Derecho. Porque van a decir, ¿para qué vamos a darle el pisto allá a un montón de instituciones que se lo roban o que no se ayudan así? Porque el mundo tiene experiencia con nosotros, hombre. Mitch tiene experiencia con nosotros, con donación de deuda, y mira, cada día más pobres. ¿Habilitó el teléfono Welsi? Habilitó Welsi el teléfono Welsi. Sí, ya para concluir, porque tenemos a Welsi Vázquez, Marvin. Sí. No, yo entiendo que no, construir democracia es parte. La construcción de la democracia debe ser parte clave, inclusive de este proceso de estos grupos consultivos y los grupos políticos y los partidos políticos. Yo sé que Wilfredo, por ejemplo, está en condiciones de desventaja en su partido en un proceso electoral. Sé que Mario Segura, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo para poder equilibrar algún debate serio dentro del Congreso. Y conozco la energía de Economo, por ejemplo, para poner en orden hasta su mismo partido y criticar a los diputados pachorrudos. Y eso es democracia también. Entonces, me parece bien que se discuta, pero también en perspectiva realmente de que vamos a construir y a mejorar el proceso democrático que ha sido trastocado, producto realmente de la carencia de liderazgos, de la falta de oposición, porque hay una cosa clara: lo más débil que ha tenido el presidente Juan Orlando Hernández es que no hay oposición. Hay criticones, hay noticias falsas, hay discusiones estériles, pero no hay oposición. Fíjate que la oposición de estas pandemias y de estos huracanes no ha dicho, aquí estamos, no ha dicho Mel Zelaya, aquí estamos como partido para apoyar en la reconstrucción. Esta es nuestra propuesta.
el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal no ha dicho, aquí estamos como Partido Liberal para apoyar al gobierno con estas propuestas, porque estas cosas se están haciendo mal y queremos que se hagan de esta forma. Solo tirando candela de la corrupción y de la corrupción y de la corrupción ha pasado un disco que es importante atacarlo, pero no es el único. Hay que construir democracia desde una oposición participativa con capacidad de propuesta, con capacidad de análisis, con capacidad de avanzar. Fíjate que el FOSDE, que es una ONG, ha hecho más propuestas que todos los partidos políticos juntos de la oposición. Entonces, realmente tenemos un problema de liderazgos fuertes en los partidos políticos para entender lo que es hacer oposición. Si ahí convocan a la mega marcha y como llevan 80 personas, no hay capacidad de convocatoria en la calle tampoco. Entonces se ocupa una oposición constructiva, fuerte, dinámica, pero que le toque las barbas al poder, pero no está ocurriendo eso. Entonces la construcción del proceso democrático es realmente con voces fuertes, con voces propositivas, con voces críticas, pero con objetividad, y no solamente están tirando candela para debilitar al partido que tiene el poder para después llegar yo a hacer lo mismo. Entonces yo creo que quería plantearlo de esa forma, Renato, porque creo realmente que, por lo menos quiero reiterar y financiar con esto, el presidente está claro, si usted no le cree, Renato, y mucha gente no le cree otra cosa, pero el presidente dice que está apoyando el proceso primario y el proceso general, y de ahí para allá no se puede, ya más lo puede decir el presidente. Si es así, fabuloso. Yo lo que digo es que alguna vez esa expresión la escuché y no se cumplió. Es lo único que digo. Pero si es así, muy bien por el país, que necesita alternabilidad en el poder y transparentar ese proceso primario y general. Es histórico. Yo creo que esta es una de las elecciones más importantes del país. Lo que dice don Marvin, hay algo que me causa mucha gracia, porque he escuchado a mucha gente que dice que no hay oposición en el país, ¿verdad? Pero que Juan Orlando añore que no tiene oposición, es interesante, ¿no le parece? Bueno, está Welsi, la diputada Welsi Vázquez, nos ha atendido la diputada Welsi Vázquez, gracias Welsi. Ella es periodista y sabe que la naturaleza del periodismo es esta. Así que Welsi debe estar sin enojos, seguro, yo la conozco, porque así es el debate. Así es el debate en la relativa libertad de expresión que tenemos, ¿verdad? Diputada Vázquez, adelante, buenos días. Es que realmente uno admite que tiene la libertad usted para expresarse, pero en la coyuntura actual, yo digo, compromete a su partido y altera el calendario electoral. Entonces la gente se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Adelante, diputada Vázquez. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a todos los televidentes. No hay ningún enojo por parte mía, Renato, más bien me causa un asombro en algún momento sus expresiones. Asumo que es por la situación que ha pasado anteriormente, pero igual, Renato, quiero decirle que mi posición en querer presentar este proyecto no tiene nada que ver con el Partido Nacional, no tiene nada que ver. Eximo totalmente al presidente Juan Orlando Hernández, que ni siquiera he hablado con él, porque yo estoy metida más que todo en ayudar en mi departamento, en la situación que lamentablemente nos ha acontecido. Pero quiero decirles que en ningún momento yo he querido trasladar las elecciones para el siguiente año, sino que la visión realmente fue dialogando con muchas personas aquí en mi departamento, y hablaba con ellos que las elecciones se trasladaran de marzo a junio y que de noviembre a diciembre. Eso hubiera sido para darle un descanso realmente a la gente que en este momento está afectada y que no puede salir de sus casas, que apenas empiezan todavía a sacar algunas cositas de sus viviendas. Ayer todavía me encontraba hablando con el jefe de la Fuerza Aérea, sacando más de 200 personas de una aldea conocida como La Estrella en el sector de Omoa, aquí en mi departamento. He focalizado más que todo en andarle ayudando a la gente. Sinceramente le digo, no me molesta su crítica, porque al final yo creo que a los políticos siempre nos están criticando, y para nosotros es lo más normal y lo más corriente. Pero quiero manifestarle también que cuando uno introduce un proyecto al Congreso Nacional no quiere decir que ese proyecto está aprobado. Son 128 diputados los que tenemos que decidir si se aprueba un proyecto o no se aprueba. Por otro lado,
hay que socializarlo con todas las bancadas, y si las bancadas se ponen de acuerdo, pasa a la Secretaría, y si no, pues ese proyecto queda prácticamente ahí. Pero el espíritu de meter este proyecto en el Congreso Nacional fue realmente para darle un alivio o un oxígeno a todas las familias que en este momento están sufriendo tanto en el departamento de Cortés, en Colón, en el occidente del país y Santa Bárbara. No he estado en este momento focalizada en que si un gobierno se quiere quedar o no se quiere quedar. Yo creo que hay que quitarle al pueblo hondureño, Renato, ese temor que tiene. En este momento hay muchas personas que han estado trabajando, incluso yo estuve en la comisión electoral, han estado trabajando precisamente para aprobar una nueva ley, en la cual, si usted se fija, esta ley ha estado aprobada por más de 86 votos. El Congreso Nacional ha hecho lo que ha tenido que hacer, trabajar específicamente en esta ley. Y es como que usted vierta una opinión en su canal y yo como diputada diga que lo metan preso por su opinión. Yo creo, Renato, que las cosas no tienen que ser así. Pero bueno, aquí lo más importante es aclarar que en ningún momento he vertido ninguna opinión como Partido Nacional, y peor que yo haya recibido línea de nadie. Yo soy he sido una periodista chúcara, en el Congreso soy chúcara también, y no soy de las que no razona un voto cuando lo va a dar en el Congreso. Razono mi voto cuando lo voy a dar. Y quiero dejar clara esta situación, Renato, porque ayer todo el día me estuvieron llamando los colegas periodistas y yo les contestaba, porque realmente jamás me escondo cuando doy una información. Cuando doy una información voy de frente, jamás me hago para atrás. Pero obviamente hay momentos que uno hace un análisis de lo que está haciendo y de lo que está diciendo, porque yo jamás quiero volver a vivir lo que se vivió el 2009 aquí en mi país. Jamás quiero volver a vivir lo que se vivió después de estas elecciones que hemos tenido en mi departamento de Cortés, porque mi departamento de Cortés ha sido totalmente devastado después de las elecciones, cuando destruyeron una gran cantidad de negocios aquí en San Pedro Sula, devastado por los 2 huracanes que en este momento han pasado, y devastado totalmente, imagínense ustedes, por una pandemia que ha ocurrido a nivel mundial. Yo como periodista, como abogada, como diputada, lo menos que quiero hacer es piedra de tropiezo para que mi país pueda salir adelante. Ahí tengo algunos compañeros que me estuvieron llamando ayer y preguntándome si yo quería que el presidente se quedara. Por favor, señores, tenemos que ser responsables con las informaciones que demos y con lo que hagamos. Si yo voy a introducir un proyecto en el Congreso Nacional, yo sé hasta dónde voy a tener mi responsabilidad en el Congreso. Pero tampoco voy a venir a hacer las cosas porque realmente yo las quiero. Es una situación que yo he estado viendo en mi departamento de Cortés. Y le digo, Renato, cuando anduvimos en un camión sacando a la gente de Chamelecón, cuando anduvimos en Choloma y en La Lima, era terrible la situación, Renato. No es lo mismo estar en un set presentando que venir aquí al sector y ver cómo la gente en este momento todavía tiene que estar sacando sus cosas y el odio le llega hasta las rodillas. Y para que usted lo sepa, en mi casa en Chamelecón se inundó y mi casa se estaba inundando y yo estaba sacando a la gente. La abuela de mis hijas perdió todo y muchas familias y vecinos perdieron todo en Chamelecón. Yo ahí estaba ayudándole a la gente, sin hacer bulla, tranquila, porque nos demanda ayudar a la gente que más necesita. Pero no quiero una crisis en mi país, no quiero un caos en mi país, porque nosotros el caos lo estamos viviendo en este momento en mi departamento. Y por eso aclaro, y por eso llamo, y por eso no me escondo, porque cuando yo doy una opinión, jamás me escondo si no voy de frente. Y usted me conoce, usted como periodista me conoce, usted ha sido un periodista muy responsable en sus opiniones, y es de los periodistas que yo admiro en mi país. Pero jamás me voy a esconder por una opinión que yo haga o por un proyecto que yo presente en el Congreso o quiera presentar en el Congreso. El proyecto está en bajo análisis, y si mi proyecto va a causar problemas, ronchas, miedos,
inmediatamente retiro mi proyecto, porque no soy de las personas que va a permitir que siga el caos en mi país y que mi departamento de Cortés, que ha sido el más vulnerable y el más afectado, crea que yo, como diputada, puede estar maquinando algo, misas negras o haciendo cosas que realmente no le convienen al país. Welly, yo le invito a que retire ese proyecto porque mire cuánta suspicacia ha generado. Mire cuánta es que ni siquiera lo he suspicacia ha generado. presentado, no me puede decir que lo retire porque ni siquiera lo he presentado, Renato. Bueno, pero que lo retiren. Usted es libre de hacer lo que quiera. Yo le digo que lo retire de sus intenciones. Porque mire cuánta suspicacia ha generado. Si sus intenciones son favorecer a los más necesitados, que lo creo, Welly, yo creo en su solidaridad, claro que lo creo, pero sin alterar nada del cronograma electoral. Porque mire, desgraciadamente los problemas políticos electorales de los últimos tiempos son en gran parte la razón por la que el país está hundido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo se lo digo con todo respeto, ¿verdad? Usted es libre como diputada, pero llévese un buen sabor. Yo sé que su corazón es grande y solidario con los necesitados. Así es. Pero mire todo el zaperoco que se ha armado con eso. Es porque el país quiere esta vez procesos electorales en el tiempo, según la ley, transparentes, creíbles, convincentes, porque solo así vamos a comenzar a flotar. Gracias, Wesley, por su participación. Gracias, Renato, por darme la oportunidad y decirle a usted, Welsi Vázquez jamás va a ser piedra de tropiezo para que mi país pueda salir adelante. Y jamás voy a estar involucrada en misas negras, ni en esto ni en lo otro, para afectar mi país. Mi país siempre va a estar adelante, y no digamos mi departamento de Cortés, que ha sido totalmente devastado. Muy bien. Muchas gracias y muy buenos días. Okay. La invito a reflexionar sobre esa iniciativa que quiere presentar Economo para ir a una pausa y luego escuchar los comentarios aquí de don Mario Segura y don Wilfredo Méndez. Adelante, don Reinaldo. Brevemente, yo jamás hubiera acompañado ni hubiera respaldado esta posición. Jamás. Fui claro en el principio del programa y lo digo públicamente. Pero también debo reconocer que Welsi llama y hace la aclaración, como lo he estado diciendo en estos momentos. Eso es dar la cara, eso es estar de frente, dar su opinión en este programa, que es el programa más visto, y decir las cosas de frente. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo esperaría lo mismo a los demás compañeros y obviamente espero que la producción pueda llamar nuevamente al presidente del Comité Central y al jefe de la bancada para que esté claro el pueblo hondureño que no es una posición partidaria. Welsi no ha presentado esta iniciativa, es una idea que ella tiene y que estaba, me imagino, desarrollando. Ya con su posición estamos claros de que vamos a tener elecciones internas y nadie, pero nadie, absolutamente nadie puede oponerse a que tengamos elecciones internas y elecciones generales por la democracia de este país, Renato. Ahora, yo le digo, hay que estar alerta. Yo coincido con Will Méndez, hay que estar alerta, porque estos últimos años han habido indicios de cosas que a uno le preocupan. Hay que estar alerta, hay que estar alerta. Y ese es el espíritu del programa de hoy. Por eso no tuvo reparos Mario Segura en venirse a las 3 de la mañana del Paraíso hoy para Tegucigalpa. Y Will, cuando se le invitó, dijo, ahí estoy. Y usted mismo también, Economo. Fue crucial este programa, Renato, porque entonces en este programa se construye democracia. Aquellos que puedan discernir y analizar este programa, en este programa hoy se construyó la democracia. Con eso digo mucho. Sí, ayudamos pues, ayudamos, es la misión. Vamos a la pausa y luego regresamos para escuchar a Wilfredo Méndez y Mario Segura. Más mensajes sobre la pregunta de hoy: ¿permitirá el país que se pospongan las elecciones primarias? Dice Emison Josué, son estrategias que utiliza el Partido Nacional como manto de impunidad. Si no les funciona postergar las elecciones, saldrán con aprobar la reelección continua para quedarse en el poder, y no tiene nada que ver con la reconstrucción del país y son ellos mismos que lo destruyeron con sus actos. Samir dice que en Estados Unidos en pandemia realizaron elecciones. La democracia de un país no debe detenerse. Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia. No olvidemos cómo se debilitó el Estado en 2019 cuando Mel quiso detener la democracia y no transfería fondos al tribunal.
Cruz dice, buen día Renato, hablando en serio, ¿usted le cree a estos actuales diputados y funcionarios nacionalistas que no quieren posponer las elecciones? No hay que tener mente corta. ¿Quién fue el que le dijo a usted categóricamente que no se iba a reelegir y sin importarle la Constitución se reeligió? Miguel Zelaya dice, no tener elecciones sería lo peor para el país. Se ha perdido toda credibilidad a nivel nacional e internacional. Existe increíble corrupción e impunidad. No existe institucionalidad. Me parece que los que tienen problemas en Nueva York quieren evadir a los que les vienen a dejar el poder. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por continuar con nosotros y continúe también luego de esta pausa comercial. ¿Qué dice el abogado Gustavo León Gómez? El abogado Gustavo León Gómez dice, el pueblo hondureño decidió hace mucho vivir en democracia. Esto implica tener elecciones cada 4 años según lo manda la Constitución. Nadie puede alterar este mandato constitucional. Quien lo haga violenta la voluntad del pueblo soberano y será responsable en forma imprescriptible. Mira, entonces, y ahora lee lo que dice Rivera Martínez, pero no subas tanto para no crear expectativas en la siguiente persona. Que no es que no queremos leer, ni sé quién es, sino que tenemos que ir a una pausa comercial ya. Justo ahí. Bueno, ya pusiste a Henry Smith también. Dice ahora lee Lenin, los dos para finalizar. Vamos a ver. El término como manda la Constitución, vamos a ver. A ver. Lelis, voy a leer la contestación al tuit. El término como manda la Constitución a los cachurecos les vale, dice. Si no, vea quién nos gobierna y cómo obtuvo el triunfo. ¿Y Smith? Y Smith dice, el país no lo quiere, pero los políticos y sus intereses hacen cualquier cosa. Que no se equivoque, la justicia llega, tarde pero llega. Administraciones como las de Juan Orlando Hernández en América Latina ya se sabe cómo terminan. Pero ya creaste la expectativa en Raúl Trejo. Vamos a ver, Raúl Trejo también dice, nuevamente la clase política da una muestra más de lo que lo único que le importa es agua a su molino, cambiando las reglas del juego a su conveniencia, sin importar el dolor de este pueblo ante el desastre producto de ETA y IO. Hoy sí. Bueno, vamos con los comentarios finales de don Mario Segura, Wilfredo Méndez y Reinaldo Economía. Don Mario. Sí, gracias, Renato. No comparto que estemos hoy perdiendo el tiempo en este debate tan importante, Renato. Yo creo que esta es la obligación que tenemos los partidos de oposición y es el mandato que nos ha dado el pueblo de cuidar este proceso democrático que sabemos que le va a traer un gran bien a nuestro país. Decirle, Renato, que la posición clara de la bancada del Partido Liberal es que no vamos a apoyar ninguna votación dentro del Congreso que atente contra la forma de gobierno y la manera en que se van a implementar las elecciones el próximo año. Yo he leído comunicados del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y están en la misma línea, Mario. Están en la misma línea, es la vocación del partido, ¿verdad? De igual manera, yo creo que es importante aclarar que el día de antier, cuando se reunió la comisión, yo iba muy preocupado, pero sí me alegró en el sentido de que vi que los miembros del Partido Nacional estaban apoyando el presupuesto de las elecciones. De igual manera hablé con el presidente Oliva y él nos comentaba de que ellos estaban totalmente de acuerdo en que se le diera el presupuesto, porque esto también, Will, es otro problema. Si no le damos presupuesto al Consejo, que hay que emitir papelete y hacer todo un trabajo, recordarle también a la población, Renato, que en elecciones internas no hay deuda política. Así es. Lo que da el Consejo son las papeletas y todo el procedimiento, pero la deuda política es para las elecciones generales. Yo creo que eso hay que aclararlo porque siempre existen esas malas intenciones de algunos grupos anárquicos del país que tratan de diversificar las cosas para llevar agua a su molino. Así es. Gracias, Mario. Don Wilfredo Méndez. Bueno, muchas gracias, don Renato. Me parece a mí que coincido que el programa ha sido muy importante, hay que continuar vigilantes del proceso electoral. Yo lo he puesto a elecciones bajo amenaza y así lo estoy manejando, don Renato, y nuestro equipo de trabajo está siempre con una medición permanente de los distintos actores políticos, sociales, económicos y de otras fuerzas para poder ver o poder por lo menos identificar por dónde van estas intenciones. Los auténticos demócratas no debemos de quedarnos callados, debemos de estar en una constante, aunque esto tenga un precio muy fuerte que pagarse en lo personal o en la carrera que tengamos. También es importante aclarar que cuando nosotros hicimos varios estudios, don Renato, con especialistas, sobre todo en el tema de reforma electoral, usted sabe que desde el 2001 yo he venido trabajando estos procesos y recuerdo que una de las conclusiones era que cuando los estados no patrocinan las elecciones, entonces el crimen organizado y la corrupción lo hacen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros como país debemos de proteger nuestras propias elecciones, ¿verdad? Y en el caso de las primarias, de acuerdo también
que solo es la parte administrativa por parte del Consejo Electoral. Todo lo que tiene que ver con la movilización nuestra de los precandidatos en este proceso primario y cualquier otro gasto corre por la gente que cree en nuestro proyecto político. Finalmente, hacer siempre un llamado de solidaridad a toda la población. Todavía miro, don Renato, en algunos lugares personas que están rechazando y que están estigmatizando a las personas que tienen el virus del coronavirus. Y yo creo que este es el momento, y lo hemos reiterado un montón de veces, que tenemos que ser solidarios. Realmente es inhumano ver cómo hay algunas personas que, lejos de ser solidarias, más bien se convierten en un problema con las personas que más lo necesitan. Y también, pues, siempre alentar a todos los equipos de trabajo en todo el país para que continuemos con las acciones de solidaridad. Yo admiro realmente que, a pesar de estar en el marco de esta tragedia, una tras otra, nuestros equipos han cumplido también con las responsabilidades electorales, y eso es digno de admirar y digno de reconocer. Muchas gracias y ha sido un honor participar. Muchas gracias, Wilfredo. Don Reinaldo Ecónomo, San Pedro Sula, Televicentro San Pedro Sula. Gracias, Renato, gracias a Wilfredo, gracias a Mario Segura. Hoy ratificar, vamos a elecciones. Desde el Congreso mi postura siempre ha sido la misma, desde que inicié el Congreso Nacional. Solo tengo 2 años, 8 meses de ser diputado y ha sido una postura ecuánime, poniendo primero al país sobre el interés de cualquier partido político, poniendo al país, Renato. En segundo lugar, he presentado una iniciativa el día de ayer que tiene que ver con la ampliación de la amnistía, de todas las amnistías municipales, las del Poder Ejecutivo, para que se amplíen hasta el mes de marzo, porque ¿cómo va a pagar la gente ahorita si no puede, no tiene cómo pagar? También presenté una iniciativa de un bono que se le tiene que dar a las personas que fueron damnificadas y que han perdido sus casas, y la otra iniciativa es sobre el 15%, que por lo menos en esta temporada no se le cobre el 15% sobre venta a las personas. Esas iniciativas las he presentado el día de ayer y hoy le pido el respaldo a mis compañeros diputados. Voy a seguir respaldando la democracia, voy a seguir siendo el diputado que ha sido un diputado responsable y serio. A los partidos políticos, dejen de poner personas por intereses personales en las planillas, pongan personas que se han ido a sacrificar a las pandemias, que han estado en el COVID, en el ETA, en el IOTA, que han estado sirviendo y que han dado lo mejor de ellos. Hay personas hay diputados que han estado encerrados en su casa por meses y meses y hoy quieren ir en las planillas. Basta ya de diputados haraganes. Basta ya de diputados sin compromisos, diputados que no han hecho por su departamento nada y por su ciudad menos. Renato, yo le pedí a la producción, presenté un pequeño video en honor a mi hermana que falleció en el mes de junio por la pandemia, de lo que hemos venido haciendo, y repito, de lo que hemos venido haciendo junto a mi esposa, a mis hijos y a mi familia, permanentemente. ¿Y sabe qué, Renato? Yo salgo de acá, de este canal, y voy exactamente a Choloma, ya me está esperando Carlos Gustavo Cerón y la abogada Sandra, porque tenemos que atender personas que todavía hoy, escuche bien, tienen 3 días de que no han podido comer y están sin alimentos. Y lo voy a seguir haciendo, y estos son amigos que me han acompañado, Renato, que creen en lo que estamos haciendo. Esto no es político, no debe ser político. La necesidad, la pandemia, los huracanes, no es un tema político. En estos momentos, Renato, ¿sabe qué deberíamos estar haciendo los políticos? Allá, en La Lima, en San Manuel, en Choloma, en Villanueva, en Progreso. En ese momento, les quiero contar esa historia que hoy contamos del niño que me preguntó 3 veces por su padre, Renato. 3 veces por su padre, y no le pude contestar cuando su mamá me dijo, no le diga, el papá se ahogó. No supe qué contestarle, solo me puse a pensar que yo soy padre de una niña de 12 años, de 7 años, y sentí el sufrimiento de esa madre. Así que, Renato, estamos sirviendo y lo hacemos de todo corazón. Muy bien, Reinaldo Ecónomo, muchas gracias. Un hombre fogueado en política, Reinaldo Ecónomo, mire. Sin hacer política. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, que tenga un buen día. Yo voy a la última pausa comercial, regreso para despedirme. Bueno, muchas gracias a Mario Segura, Wilfredo Méndez y Reinaldo Ecónomo esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.